Apuestos, atractivos, varoniles, guapos, simpáticos, en algunos casos incluso ricos. Estos son atributos que la mayoría de mujeres y algunos hombres buscan en su pareja ideal. Pero, ¿y si a esa ecuación le añadimos asesinos, psicópatas, violadores, delincuentes? Os sorprenderá saber que esas cualidades son un valor añadido en la búsqueda del amor para algunas personas. ¿A qué se debe esa atracción? Hoy indagaremos en la ibristofilia y veremos casos que rozan lo absurdo. Bienvenidos a #Dark. Ha heredado el atractivo de su padre. El joven es cocinero y busca convertirse en un gran chef. Pobre chico, lo que le espera. Lo tiene complicado el pobre muchacho. Duras palabras de Daniel a su novia en estos momentos tan delicados. La desgracia de Daniel Sancho estar con un tipo como este. Ese tipo, al que hace mención la periodista, fue un hombre colombiano descuartizado de manera fría y escalofriante por un apuesto y joven asesino español, al que parece que los medios españoles le deben varios favores, ya que desde que se hizo mundialmente conocida la noticia del asesinato premeditado de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, hijo y nieto de actores de cierto prestigio en España, los medios solo han hecho cambiar los roles de víctima y victimario, debido a la belleza y a la clase social de Daniel Sancho. La prensa española, en su afán por defender al asesino, ha creado un discurso sensiblero, llegando a difundir noticias falsas sobre Edwin Arrieta para manchar la imagen de la víctima y construir un discurso amable alrededor de Daniel Sancho, enfocándose en lo guapo que es, porque, como todo el mundo sabe, los malos son feos y los buenos son guapos, o al menos eso opina la prensa española. Lo que debería haberse tratado con la seriedad y el rigor periodístico que demanda un acto de tal brutalidad, se ha visto manchado por una narrativa mediática preocupante que opta por enfocarse en atributos superficiales del acusado, tales como su apariencia física y sus vínculos familiares. No es la primera vez que los medios blanquean a asesinos por su atractivo o belleza, demostrando que muchos, por desgracia, hoy en día, la mayoría, lejos de ser objetivos con la información que proporcionan a la ciudadanía y cumplir su función de servicio público, se han convertido en una tertulia informal que bien podríamos encontrar en un bar cualquiera. Los medios tienen el poder de moldear la opinión pública sobre criminales, a veces glorificándolos hasta convertirlos en figuras a seguir, lo que plantea cuestiones sobre su responsabilidad en la construcción social de héroes o villanos. Al igual que el asesinato de Edwin a manos de Daniel Sancho, cubriré los casos que veremos a continuación en mi canal y analizaremos la mediatización de los asesinos. Entonces, ¿qué es la ibristofilia? La ibristofilia es una parafilia en la cual una persona se siente atraída sexualmente hacia individuos que han cometido crímenes, particularmente actos de naturaleza violenta, como asesinato, violación o robo. Esta atracción puede ser hacia criminales notorios y a menudo se observa en casos donde alguien se enamora o siente una atracción intensa hacia un criminal conocido, a pesar de o precisamente debido a la naturaleza de sus crímenes. Suelen darse en mujeres con ciertas carencias afectivas o necesidad de atención hacia hombres delincuentes y peligrosos. No es tan común verlo con los roles invertidos, es decir, de hombres débiles a mujeres conflictivas. Estos asesinos convertidos en ídolos son jóvenes y atractivos en la inmensa mayoría de los casos. El asesinato no se trata de lujuria y no se trata de violencia, se trata de posesión. Cuando sientes el último aliento de vida que sale de la mujer, te fijas en sus ojos, en algún punto es ser Dios. Ted Bundy. Hay que tener la perspectiva de la realidad completamente alterada para sentir algo por una persona como Ted Bundy, quien, siendo condenado por el asesinato de 36 mujeres, se estima que pudo haber acabado con la vida de más de 100. Un hombre con un innegable carisma y atractivo, amante del foco mediático, el cual fue amplificado por la cobertura de la prensa, potenciando su figura hasta el punto de generar algo parecido a un club de fans. Irónicamente, muchas de sus admiradoras compartían características con el tipo de mujeres que Bundy elegía como víctimas. A pesar de su horrenda lista de crímenes, Bundy recibió cientos de cartas de amor y propuestas de matrimonio.
¿Cómo pudo una persona tan peligrosa generar tal atracción? Veamos algunos factores que hacen que las mujeres se derritan por hombres peligrosos. Factores que propician la ibristofilia. La excitación derivada del peligro o lo prohibido puede ser un factor. Las personas con ibristofilia a menudo se sienten atraídas por el aspecto peligroso y transgresor de estar involucrado con alguien que ha cometido crímenes graves. Algunas personas pueden sentirse atraídas por criminales famosos debido a la atención y el reconocimiento que esto puede conllevar, satisfaciendo así sus propias necesidades de autoestima o identidad. La ibristofilia puede estar relacionada con un mecanismo de defensa conocido como identificación con el agresor, donde la persona adopta características de alguien que percibe como poderoso o dominante, posiblemente como una forma de lidiar con sus propios traumas o inseguridades. En algunos casos, las personas con ibristofilia pueden tener antecedentes de abuso o trauma, especialmente en sus relaciones. Esto podría llevar a un patrón de búsqueda de relaciones con individuos peligrosos o abusivos. Algunas personas se sienten atraídas por criminales con la fantasía de rescatarlos o reformarlos. Esto puede ser relacionado con una necesidad de sentirse necesitadas o importantes en la vida de otra persona. Al igual que con otras parafilias, puede haber factores biológicos o de desarrollo temprano que contribuyen a la ibristofilia, aunque estos no están bien entendidos. Como hemos visto con el caso Daniel Sancho, la prensa juega un papel muy importante en cómo cierto público más influenciable puede llegar a idealizar a personas que han cometido actos violentos o ilegales. Además de la prensa, otros componentes relacionados con la cultura popular como cantantes, actores o artistas relacionados con el cine, internet y la televisión pueden jugar ese papel de catalizador de la idealización de los asesinos. Cantantes como Kesha o Katy Perry han dedicado algunas líneas de sus letras a este conocido asesino. Hasta Netflix le hizo una serie documental basada en su escalofriante historia. Su popularidad hizo que muchos sintieran fascinación por este individuo. En el vasto espectro de Internet, algunas personas expresan fascinación o incluso admiración por figuras como Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee. Fue un asesino en serie estadounidense que cometió los asesinatos y desmembramientos de 17 hombres jóvenes entre 1978 y 1991. Sus crímenes incluyeron necrofilia, canibalismo y la conservación de partes de cuerpos como trofeos. Dahmer fue capturado en 1991 y posteriormente condenado a 16 cadenas perpetuas. En 1994 fue asesinado por un compañero de prisión. Sus fans pueden estar interesados en los aspectos psicológicos, forenses o sensacionalistas de los crímenes de Dahmer, y algunos pueden cruzar límites hacia la glorificación o idealización del criminal. La presencia en foros y redes sociales de admiradores de criminales como Dahmer plantea preguntas sobre la popularización y banalización de los actos cometidos por estos criminales. Algunos familiares de las víctimas de Dahmer demandaron a la productora que realizó el audiovisual debido al acoso de los fans de Dahmer y a la romantización del asesino. Es importante abogar por una narrativa que se centre en recordar y respetar a las víctimas de estos crímenes y promover discusiones saludables y educativas sobre la prevención del crimen. Siendo conscientes de hasta dónde algunas personas son capaces de llegar por el amor al criminal, emerge una pregunta relevante: ¿cuántos grados existen de ibristofilia? Como hemos visto en los demás capítulos del vídeo, la ibristofilia puede manifestarse de diferentes maneras, desde una fascinación pasajera hasta una obsesión intensa. A veces, las personas con ibristofilia pueden buscar relaciones románticas o sexuales con criminales convictos, escribiéndole cartas de amor o visitándolos en prisión. Es importante señalar que la ibristofilia no es un fenómeno común y es considerada una parafilia por los profesionales de la salud mental. Las razones detrás de esta atracción son complejas. La terapia psicológica puede ser útil para las personas que experimentan ibristofilia, especialmente si esta afecta negativamente su vida o bienestar. La ibristofilia no es un término clínicamente reconocido en los principales manuales de diagnóstico, como el DSM-5, Manual de Diagnóstico, y está
Estadístico de los Trastornos Mentales, o la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades. Por tanto, no hay categorización formal o establecida de grados de ibristofilia en el sentido clínico. Sin embargo, en términos generales y más informales, se puede considerar que existen diferentes niveles o grados de intensidad de la ibristofilia. Ibristofilia pasiva. En este nivel, la persona se siente atraída por individuos que han cometido crímenes, pero esta atracción no lleva a un comportamiento activo. La persona puede sentir fascinación por criminales y consumir noticias o documentales sobre ellos, pero no busca contacto o relación con criminales. Ibristofilia activa. Aquí, la atracción hacia criminales lleva a la persona a buscar un contacto o relación activa. Esto puede incluir escribir cartas a criminales en prisión, visitarlos o tratar de establecer una relación romántica o sexual. En casos extremos, puede incluso llevar a la persona a facilitar o participar en actividades criminales. Es importante destacar que no todos los individuos que se sienten atraídos por criminales pueden clasificarse necesariamente bajo la ibristofilia, ya que la atracción humana es compleja y puede estar influenciada por una multitud de factores. Charles Manson es uno de los casos más notorios relacionados con la ibristofilia, debido a la fascinación y atracción que generó entre ciertos seguidores, a pesar de sus crímenes horribles y su carácter manipulador. Manson fue un líder de culto criminal que dirigió a sus seguidores, conocidos como la familia Manson, para cometer una serie de asesinatos en 1969, con el objetivo de incitar una guerra racial apocalíptica que él llamó Helter Skelter, basado en una canción de los Beatles. La noche del 8 de agosto de 1969, miembros de la familia Manson irrumpieron en la residencia de Los Ángeles de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses y medio. Tate y 4 visitantes fueron brutalmente asesinados bajo las órdenes de Manson, aunque él no estuvo físicamente presente en el lugar de los crímenes. Los asesinatos fueron particularmente brutales y conmocionaron al público, no solo por la crueldad, sino también por las víctimas, que incluían a personas famosas y bien conectadas en Hollywood. La ibristofilia en el contexto de Charles Manson se manifiesta en la manera en que algunas personas, especialmente mujeres jóvenes, se sintieron atraídas por él, a pesar de sus acciones y el poder manipulador que ejercía sobre sus seguidores. Manson tenía una habilidad notable para influir en sus seguidores y hacer que cometieran crímenes atroces en su nombre. Esta influencia no se limitó solo a sus seguidores directos. Incluso después de su arresto y condena, Manson mantuvo una especie de aura que atrajo la atención y la fascinación de ciertos individuos. Ha habido reportes de personas que le escribían cartas de amor y admiración mientras este estaba en prisión, y algunas incluso expresaron deseos de casarse con él. Manson atrajo a un grupo considerable de seguidores y admiradores durante y después de su juicio, incluyendo a varias mujeres jóvenes que se consideraban sus novias. Afton Starr Parton le escribió y visitó en prisión durante 9 años. Iban a casarse, pero se descubrió que buscaba sacar dinero exhibiendo su cadáver, y él rompió el compromiso. Ejemplo de la diversidad de actitudes extrañas hacia asesinos, hay formas más rentables y rápidas de conseguir dinero que estar perdiendo el tiempo durante 9 años sin que haya un incentivo emocional tras ello. El caso de Manson y su familia sigue siendo un estudio perturbador de la influencia carismática, la manipulación psicológica y la capacidad del ser humano para cometer actos de violencia extrema bajo la guía de una figura autoritaria. Llegados a este punto, surge una cuestión. ¿Existe un estereotipo de personas afectadas por la ibristofilia? Veámoslo. Atendiendo a algunas características categóricas, analizaremos quiénes son los más propensos a caer en esta patología. Edad. Jóvenes adultas, frecuentemente entre los 20 y los 30 años. Esta franja puede ser más susceptible debido a la búsqueda de identidad, la exploración de la sexualidad y la influencia de los medios de comunicación. Sexo predominantemente femenino. Aunque la ibristofilia también puede presentarse en hombres, los casos reportados con mayor visibilidad involucran a mujeres. Clase social. La ibristofilia trasciende las clases sociales, presentándose en diversos entornos económicos. Sin
embargo, aquellas personas con acceso a medios de comunicación y a Internet podrían estar más influenciadas. Personalidad. Algunas características comunes incluyen una tendencia hacia el romanticismo extremo, la idealización de las relaciones, la atracción por el peligro y lo prohibido, así como una posible inclinación hacia el deseo de reformar o salvar a alguien. Aquí podríamos incluir aquellas personas que presentan traumas o carencias parentales o de figuras relevantes en su educación y crecimiento. Profesión. La fascinación por criminales y el deseo de entender su psicología podría atraer a algunas personas hacia profesiones relacionadas con la psicología, criminología o derecho, pero esto no es una regla. Aquí haremos una pequeña mención de un caso que desconcertó a España. Un hombre asesinó a su esposa en 2003 disparándole con un arma. La abogada que llevó su caso se enamoró de él y comenzaron a salir. Poco después, el maltratador asesinó a su abogada con un cuchillo y luego se suicidó. Otros casos de bristofilia. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, fue un asesino en serie y violador cuyos crímenes atemorizaron a California en los años 80. A pesar de la brutalidad de sus actos, Ramírez tenía numerosas admiradoras que le enviaban cartas de amor y se presentaban en el tribunal durante su juicio. Doreen Lajoie, una exitosa editora de Tiger Beat, revista estadounidense dirigida a jóvenes, sorprendió al mundo al casarse en 1996 con Richard Ramírez en la prisión estatal de San Quentin, tras enviarle cartas de amor durante 11 años. A pesar de la evidencia que condenó a Ramírez, Lajoie creía firmemente en su inocencia. Antes de conocer a Ramírez, Lajoie llevaba una vida normal. La pareja se casó en una ceremonia peculiar dentro de la prisión, donde intercambiaron anillos bajo condiciones poco convencionales, como por ejemplo omitir la frase "hasta que la muerte nos separe". La decisión de Lajoie a casarse con Ramírez, quien mostró abiertamente su devoción por el satanismo y fue condenado a muerte, dejó perplejos a muchos, aunque el actor John Stamos, que la conocía desde hacía años, la recordó como una mujer muy solitaria. Un ejemplo más reciente es el caso de Chris Watts, quien fue condenado por el asesinato de su esposa embarazada y sus 2 hijas pequeñas en 2018. Recibió cartas de amor y apoyo de mujeres después de que su caso se hiciera público y fuera objeto de documentales y cobertura mediática. Miguel Carcaño es conocido por su implicación en el caso de desaparición de Marta del Castillo, un crimen que conmocionó a España. Marta del Castillo, una adolescente de 17 años, desapareció el 24 de enero de 2009 en Sevilla, España. Miguel Carcaño, entonces de 19 años, fue rápidamente identificado como el principal sospechoso y posteriormente confesó haber matado a Marta. Desde su encarcelamiento, numerosas mujeres jóvenes le han enviado múltiples cartas de amor y admiración. Incluso una de ellas iniciaría una relación de varios años con el infame asesino. Tras estos años de relación, Carcaño planea tener un hijo. Este deseo ha sido comunicado por el asesino a compañeros y funcionarios. En menor medida, y para no dejar un tan mal sabor de boca, veamos el caso de Jeremy Meeks. Este delincuente se hizo famoso en 2014 cuando su foto policial, mugshot en inglés, se volvió viral en internet después de su arresto en Stockton, California. La atención se centró en su apariencia física, particularmente en sus intensos ojos azules y aspecto modelo, lo que llevó a los medios y al público a apodarlo como el preso más guapo. En ese momento, Meeks estaba detenido por cargos relacionados con posesión de armas de fuego y vinculación con pandillas. La viralización de su foto policial tuvo un impacto inesperado en su vida. Después de ser liberado de prisión, Meeks logró cambiar su trayectoria de delincuente a supermodelo. Firmó con agencias de modelos y comenzó a aparecer en pasarelas, campañas publicitarias para lujosas marcas de moda y en revistas. Su historia es frecuentemente citada como un ejemplo de cómo la apariencia física y la viralidad en las redes sociales pueden transformar completamente la vida de una persona, ofreciéndole nuevas oportunidades en ámbitos totalmente distintos a su situación anterior. Aunque hoy en día
día es un hombre reformado y centrado en su familia y su carrera como celebridad. No debemos olvidar cuáles fueron sus orígenes y que, pese a todo, su belleza parece haber limpiado sus antecedentes conflictivos. Para finalizar este vídeo con una nota de color, haremos mención a un capítulo de Los Simpsons, en el cual el padre de Milhouse, Kirk Van Houten, es falsamente acusado de secuestro cuando Bart se escapa a un concierto sin el permiso de sus padres y acaba en casa de Kirk fingiendo un secuestro. Kirk termina falsamente detenido y Bart, preocupado, le pide al comisario de policía que lo libere. Este se niega, argumentando que le ha hecho un favor a Kirk, ya que ahora tiene éxito con las mujeres, al tener fama de peligroso. Sin duda, podríamos decir que los Simpsons lo predijeron, pero desafortunadamente esto es algo que ocurre desde el inicio de los tiempos. Para los que quieran indagar en este episodio, es el capítulo 9 de la temporada 16. Ahora es tu turno. ¿Conoces a alguien con hibristofilia? ¿Crees que exista alguna cura para esta extraña obsesión? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el contenido, puedes suscribirte, activar la campanita y dar like. Nos vemos en el próximo vídeo.